Hola, soy Natalie Barbosa, soy física médica de Colombia. Hoy les voy a hablar un poco de actualizaciones en medicina nuclear, desde la instrumentación, aplicaciones, retos para protección radiológica, control de calidad, etcétera. Es importante decir que no tengo ningún conflicto de interés y que todas las marcas pues, que voy a mencionar hacen parte de una revisión de la literatura, de experiencias con algunos equipos, pero no hay conflicto de interés. Bienvenidos. Vamos a enfocarnos en los tres grandes grupos que hay en medicina nuclear, clasificándolos como la parte de medicina nuclear convencional y gammagrafía. En este, pues lo que vamos a ver es cómo el uso de equipos híbridos va a aumentar la sensibilidad y la especificidad de los diagnósticos hechos con estas técnicas y adicionalmente el impacto de incluir el SPECT cuantitativo. Frente al PET-CT, mencionaremos la importancia del tiempo de vuelo en la adquisición de imágenes, cómo los equipos digitales, que pues ya miraremos por qué tienen esas comillas, van a mejorar la sensibilidad y otras prestaciones del servicio y nuevas geometrías que permiten adquirir estudios más rápidos. Finalmente, en terapias radiometabólicas, la introducción de nuevos radiofármacos, el número que cada vez crece más de ensayos clínicos relacionados con el uso de radiofármacos y finalmente pues las nuevas terapias con emisores alfa. La gama cámara convencional o cámara de centelleo Anger ha sido el dispositivo de imagen preferido en medicina nuclear por más de 60 años. Este concepto de cómo funciona esta gama cámara no ha cambiado significativamente en las últimas décadas, en la cual tenemos un colimador que proyecta una imagen sobre un fino cristal de centelleo de yoduro de sodio activado con talio. Esto nos presenta unas limitaciones fundamentales en la resolución espacial, ya que por más que tengamos una buena resolución espacial intrínseca, llegamos a los 3 o 4 milímetros y también tenemos una resolución energética relativamente pobre, lo que afecta a la resolución espacial intrínseca como a la eficiencia. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que una fracción significativa de fotones dispersos va a contribuir a disminuir el contraste de la imagen. Por esta razón, la resolución espacial pues, se va a ver afectada por esta baja resolución intrínseca. Lo que tenemos como una mejora a lo largo de los años es la inclusión de la tomografía computarizada en el sistema híbrido, lo que nos va a permitir no solamente incluir el coeficiente de atenuación y por lo tanto tener una imagen con corrección de atenuación, sino esta correlación entre la imagen funcional y la imagen morfológica, que va a aumentar la sensibilidad y la especificidad para esta técnica. La inclusión del SPECT digital dentro de la medicina nuclear se basa en la inclusión de los detectores semiconductores de estado sólido. Los detectores CZT son semiconductores hechos de metales como cadmio, zinc y telurio. Proporcionan una eficiencia muy alta para la detección de rayos gamma debido a sus altos subnúmeros atómicos. La eficiencia de detección permite que estos detectores tengan un espesor tan pequeño como 2 milímetros y una eficiencia de casi el 100% para la detección de fotones de baja energía, es decir, de alrededor de unos 100 kiloelectronvoltios. Además, la resolución energética de estos detectores es bastante buena, aproximadamente del 6%, lo cual, como vimos, pues va a permitirnos distinguir más entre fotones dispersos y fotones que pertenecen al fotopico. Entonces aquí en la imagen podemos ver una comparación entre un sistema convencional que realmente también es digital, pero pues está basado en fotomultiplicadores, por lo cual lo llamamos análogo, en el cual tenemos una interacción del rayo gamma con un cristal eh, que después pues, va a ser amplificado en un tubo fotomultiplicador y en la evolución de la tecnología vemos cómo tenemos este detector semiconductor de estado sólido que pues es mucho más pequeño en dimensiones y adicionalmente pues nos va a impactar en la calidad de la imagen. Como podemos ver en el detector de yoduro de sodio tenemos una resolución espacial intrínseca
de alrededor de 3.8, cuando pasamos al CZT es alrededor de 2.46 y la resolución espacial del sistema pues también se reduce. Podemos ver en la imagen cómo se ve una misma lesión en un SPECT convencional o análogo versus cómo esta resolución pues va a impactar la definición de esta lesión. Una de las limitaciones que tuvo la inclusión de esta tecnología digital para el SPECT era que eran muy pequeñas las cámaras, o sea, los detectores eran muy pequeños y por lo tanto se usaron principalmente para estudios cardíacos. Sin embargo, aquí tenemos dos soluciones comercialmente disponibles en el mercado de dos marcas comerciales diferentes. Una de ellas se basa con una geometría bastante similar a la que hemos manejado en medicina nuclear convencional, con dos cabezales que tienen detector y pues el sistema de amplificación, que ya no son los tubos fotomultiplicadores como estábamos viendo, y tenemos un field of view, es decir, un campo de visión de alrededor de 40 centímetros, que es a lo que estamos acostumbrados. Por otro lado, tenemos un sistema que lo que hace es una detección casi que en 360 del cuerpo completo, que lo que hace son tener estos detectores muy pegados al cuerpo, minimizando la distancia entre la emisión y la detección de radiación, que sabemos que esto también va a impactar la sensibilidad y la resolución espacial. Y adicionalmente, pues, tienen 360 alrededor del cuerpo, lo cual mejora la sensibilidad. Ahora, pasando a la tecnología PET-CT, una novedad que ya no es tan novedad porque está ya casi que incorporada en la mayoría de los sistemas es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es un algoritmo que me permite identificar más fácilmente de dónde viene una señal en una línea de respuesta. Teniendo en cuenta las diferencias en el tiempo de llegada entre esta línea de respuesta, puedo tener una mejor información de dónde viene la desintegración, por lo tanto mejorar la resolución espacial. Así las cosas, aquí les traigo una comparación entre un equipo digital y un equipo análogo, que ya vimos que realmente todos son digitales, pero lo que hablamos es con tubo fotomultiplicador y sin tubo fotomultiplicador, con y sin tiempo de vuelo. Entonces podemos ver una pequeña lesión comparada en un equipo análogo en el cual cuando estamos hablando del tiempo de vuelo, cuando tenemos sin tiempo de vuelo podemos ver que es una lesión que casi no se logra identificar, que el contraste es bastante malo y con tiempo de vuelo ya se logra ver algo de la lesión. Si pensamos en un equipo digital, pues incluso sin tiempo de vuelo podemos llegar a verla, pero con tiempo de vuelo mejora mucho esta resolución de contraste. Esto se correlaciona con este ejemplo en el que tenemos un maniquí que tiene unas esferas de diferentes tamaños. Entonces podemos ver como en un equipo análogo, incluso sin tiempo de vuelo, hay algunas lesiones que se pierden y con tiempo de vuelo las podemos llegar a ver y con el equipo digital pues, las vemos más claramente. Ahora, si miramos en este momento cómo están estos sistemas PET-CT digitales, que como pudimos ver es pasar de un detector con tubos fotomultiplicadores a un sistema que es un detector de semiconductor, que pues ya la amplificación tiene un concepto físico completamente diferente, podemos ver que todas las marcas comerciales ofertan estos equipos digitales. La diferencia entre los equipos digitales pues lo podemos ver en muchas cosas, ¿sí? El número de anillos que tenemos, la sensibilidad que nos ofrece, los campos de visión, cuál es ese tiempo de vuelo que nos pueden ofrecer, cuál es el tipo de cristal que están usando y las dimensiones del cristal. Si miramos específicamente en el fotodetector, pues podemos ver que la mayoría de ellos están enfocados en detectores de silicio. Si miramos también estas dos referencias comerciales, podemos ver que el field of view axial, es decir, que tanto pueden cubrir del cuerpo, vemos que hay un equipo que tiene un campo de visión de 104 centímetros. Eso quiere decir que es un equipo que alcanza a cubrir más de 1 metro del paciente, siendo este el estudio más común, por ejemplo, de base de cráneo a tercio medio de muslo, la mayoría entrarían dentro de ese metro.
Si miramos otros equipos aún más grandes, tenemos este de 194 centímetros, el cual pues cubre 2 metros de paciente, es lo que llamamos un PET-CT de cuerpo completo. El paciente entra de una vez y hay tantos y tantos detectores dentro del mismo sistema que todo el estudio se adquiere en un único momento sin necesidad de mover la camilla. Finalmente, y pasando a las terapias radiometabólicas, es importante recordar que los emisores alfa, ¿sí?, vienen de cadenas de decaimientos y no suelen ser decaimientos puros. Por ejemplo, en esta imagen les estoy mostrando el decaimiento del actinio 225 y cómo viene de otros emisores alfa y cómo decae en otros emisores alfa. Esto hace que el efecto radiobiológico de estas terapias sea muy grande porque con poca cantidad de actividad podemos tener múltiples emisiones que nos aumentan la deposición de energía y por lo tanto la dosis. Si miramos en la tabla, esta tabla que ya tiene algunos cambios, pero que si se dan cuenta es de una publicación del 2023, en lo que nos muestra es que el radioisótopo más investigado y que más está involucrado en ensayos clínicos para la revisión que se hizo en este año era el radio 223 con 61% de uso en ensayos clínicos, seguido por el actinio, pero hay otros como torio, plomo, que lo que nos está mostrando es que la investigación en el uso de estas terapias alfa pues se está incrementando. Ahora miremos estos cambios que han existido no solo desde la tecnología, sino desde las aplicaciones y cómo lo estamos usando. Miremos las mismas tres categorías. Entonces vamos a ver que en el SPECT vamos a tener cirugías radioguiadas mínimamente invasivas basadas en SPECT, imágenes post-terapia y dosimetría post-terapia. En el caso del PET-CT, el papel que juega el PET-CT en el manejo del cáncer principalmente, no quitando la importancia de las aplicaciones neurológicas y cardiológicas, pero pues entendiendo que en este momento lo que más se está moviendo y lo que yo más conozco porque he trabajado principalmente en centros oncológicos es el manejo del cáncer. Eh, Establecer esta respuesta a las terapias y también el diagnóstico como factor predictivo y factor decisorio para la inclusión de un paciente en una terapia radiometabólica. Y por otro lado, la planeación de radioterapia, entendiendo radioterapia en este campo como radioterapia externa, teleterapia. Finalmente, en las terapias radiometabólicas, entonces el uso de estos radiofármacos en tratamientos paliativos para metástasis óseas y manejo del dolor, los péptidos radiomarcados y lo que vimos como de estos emisores alfa, pues ya cuáles son esas aplicaciones que estamos teniendo. Frente a las imágenes cuantitativas de SPECT, digamos que es una inclusión de las novedades de medicina nuclear, porque hasta la fecha las imágenes semi-cuantitativas solo se hablan en PET-CT cuando hablamos del SV. En este momento ya tenemos cuantificación del SV de SPECT, entendido como esta actividad que se está reteniendo en ciertos tejidos, órganos e incluso voxeles, pero pues normalizado a la masa del paciente y a la actividad que se le ha administrado. Esto nos permite no solamente tener una valoración semi-cuantitativa de la captación, sino que también nos permite hacer cálculos dosimétricos, es decir, poder establecer cuál es la dosis de radiación que se deposita en órganos en riesgo y tumores y lesiones de interés. Asimismo, también vamos a poder tener un diagnóstico en enfermedades neurodegenerativas al tener cuantificación en diferentes estructuras anatómicas de interés. Cuando miramos el PET-CT, tenemos que las modalidades de imágenes como la tomografía computarizada y la resonancia magnética seguirán siendo modalidades de primera línea en la investigación de cáncer. Sin embargo, cuando un estudio PET se utiliza en el diagnóstico de pacientes con cáncer, puede provocar cambios en las decisiones terapéuticas en un 30 a 40% de los casos.
Esto ha hecho que el uso de la técnica PET-CT se haya incrementado en diferentes patologías y cada vez sea más incluida en ensayos clínicos y en guías de manejos de pacientes. Esto porque nos permite tener varios impactos en el transcurso de la enfermedad. Nos permite tener un impacto en la estadificación, como esa evaluación del alcance de la enfermedad antes del inicio del tratamiento. Nos permite tener evaluación de la respuesta, como esa evaluación durante o después de la terapia, lo que se conoce como una evaluación interina o ya finalizando el tratamiento para ver si hay respuesta a la terapia pues planteada. También entra en la reestadificación, como esa evaluación de la extensión de la enfermedad después del tratamiento inicial o cuando ha habido recurrencia confirmada. Asimismo, pues la detección de la recurrencia, que es esa evaluación de la presencia de cáncer tras resultados clínicos o sospechas bioquímicas de recurrencia. Y finalmente también puede entrar en el seguimiento durante o después de una terapia citostática. Entonces, todas estas aplicaciones ha tenido cada vez más impacto en las guías de manejos de paciente con los radiofármacos tradicionales, pero también hay un desarrollo de múltiples radiofármacos que no solamente tienen el estudio de la glucosa, que es el PET que más ampliamente se ha divulgado, sino que también ya tenemos radiofármacos más específicos, que si bien no son específicos como tal, pues nos permiten enfocarnos en ciertas enfermedades, como por ejemplo el galio 68 fluor 18 PSMA para cáncer de próstata principalmente, el galio 68 FAPI, que vamos a ver más adelante que sirve también para múltiples enfermedades por su principio de interacción, el galio 68 DOTANOC, que está especialmente para lo que son tumores neuroendocrinos y también algunos feocromocitomas y parasitomas. Y todos estos fluorbetapil y otros radiofármacos que también se utilizan en estudios neurológicos. En esta imagen lo que podemos ver es una imagen que es muy famosa dentro de la medicina nuclear, que ya tiene unos añitos, se publicó en 2019, en el cual nos está mostrando cómo el galio 68 FAPI está mostrando captaciones tumorales de importancia en 15 patologías diferentes, siendo un posible actor también importante en oncología, así como lo ha sido el EPDG. Pasando a la terapia, en la terapia tenemos un incremento de radiofármacos, radionucleidos, empresas farmacéuticas y hospitales interesados en este desarrollo. ¿Por qué? Porque hay un incremento en una medicina personalizada en cáncer. Entonces lo que les traigo a la izquierda es simplemente una revisión en publicaciones por año. Esta tabla la saqué pues con lo que hay en PubMed, donde podemos ver que búsquedas relacionadas con lutecio DOTA, lutecio PSMA, lutecio actinio o plomo ha tenido un incremento muy significativo en el número de publicaciones por año, pasando al principio de la gráfica, si se dan cuenta, de más o menos 10 publicaciones con los lutecios y si acaso 2 o 3 con el actinio, a en 2023 ya estamos hablando de 50 con lutecio PSMA y con actinio subiendo también el número a casi 15 publicaciones. Entonces es un incremento en el interés académico, pero adicionalmente la gráfica de la derecha lo que les quiero mostrar es cómo hay muchas radiofarmacias, perdón, muchas industrias farmacéuticas interesadas en la producción de radiofármacos. Entonces lo que tenemos acá son diferentes empresas. En cada, digamos, cada figura representa un radionucleido que está en investigación. El tipo de radionucleido lo van a ver como una fila y las líneas concéntricas o estos círculos nos van a mostrar cuáles están aprobados, en los cuales tenemos dos en este momento por la FDA, que es Lutathera y Pluvicto, Lutathera siendo para tumores neuroendocrinos y Pluvicto para cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. Y ya después vamos a tener
en fase 1, fase 2, fase 3 y ensayos preclínicos a múltiples actores, empezando pues estos procesos de investigación científica seria. Lo que nos muestra pues es que hay un interés no solo de parte de la academia, sino también de parte de la industria por este desarrollo. Finalmente, y reforzando la gráfica anterior, les traigo esta tabla en la cual no solamente pues incluyen esos estudios relacionados con terapias, sino pues también radiofármacos que son diagnósticos. Entonces, este es el tipo de receptor, o sea, para qué enfermedad está dirigido, cuál es el radionucleido que se está usando, la condición y qué tipo de ensayo es, si es fase 1, fase 2, fase 3 y en qué evolución está. Entonces lo que podemos ver es que hay interés también dentro de los radiofármacos diagnósticos. Y no puedo hablar de novedades en medicina nuclear si no hablamos de la radioembolización. La radioembolización utiliza esferas que pueden ser de vidrio o de resina, dependiendo de cuál sea el proveedor que estemos usando, que tienen tamaños muy pequeños, más o menos de 20 a 40 micrómetros, y lo que se hace es que son esferas que tienen itrio 90 embebidas en ellas. O sea, no es una distribución radiofarmacéutica, sino que es una deposición que se hace de estas esferas por medio de procedimientos intervencionistas en las cuales principalmente para hepatocarcinomas que no son resecables quirúrgicamente se hace esta embolización, que además de hacer la embolización normal hace una deposición de energía. ¿Qué se ha encontrado? Pues que el efecto es muy bueno y que se responde muy bien en estos pacientes. Les traigo a la derecha cuál es ese procedimiento general que se hace entre la valoración de vascularización hepática, que es como el proceso de embolización en sí, pero adicionalmente cómo se planifica el tratamiento con macroagregados de albúmina marcados con tecnesio 99 metastable para definir cómo va a ser esa biodistribución y definir la cantidad de actividad que se va a poner para obtener una dosis de radiación adecuada. Después viene la administración del tratamiento, que como les digo se hace como un procedimiento intervencionista. Y finalmente pues se evalúa la distribución del tratamiento, principalmente aprovechando las emisiones de positrones del litrio 90 teniendo imágenes PET-CT. Entonces aquí se junta un poquito de todo, de la terapia radiometabólica, de la planeación de un tratamiento con SPECT-CT y como al final tenemos una valoración por PET-CT. Ahora, pues habiendo visto como todos estos avances tecnológicos que hemos tenido, me gustaría mostrarles un poco cómo estamos en medicina nuclear en Latinoamérica. Esta publicación ya tiene unos años. Lo que hizo fue hacer unas encuestas y buscar información de cómo estábamos en América Latina, y esta diapositiva lo que muestra es cómo estábamos para el año 2016. En este caso podemos ver el número de gamma cámaras por millón de habitantes y en esta figura el número de PET y PET-CT por millón de habitantes. Podemos ver en verde todos estos países que tienen de 1 a 2 millones de 1 a 2 gamma cámaras por millón de habitantes, donde podemos ver que pues el número de PET-CT era mucho más bajo, en el cual teníamos en el mejor de los casos 0.3 PET por millón de habitantes, seguido de algunos países que tenían 0.2, unos con 0.1 y varias partes de la región con 0.3, más de 0.3. Sin embargo, cuando también se evalúa en esa misma publicación el número de médicos nucleares, tecnólogos, físicos y radiofarmacéuticos asociados a las prácticas, los números son aún mucho más bajos. Luego, unos años después, sacan esta segunda parte de la publicación en la cual evalúan el cambio de 2014, que era el que habíamos visto en la diapositiva anterior, hacia 2020. Lo que encontraron es que clasificaron los países en estos 4 grandes grupos. Los países de bajo ingreso no tienen SPECT o PET disponible para 11.3 millones de habitantes. En la segunda sección o en la segunda clasificación
que son de bajos a medios ingresos, vamos a tener 1.63 millones de personas servidos por un SPECT-CT y 11.4 millones de personas servidos por un PET-CT. Ya con recursos medios a altos vamos a tener algo así como medio millón servidos por un SPECT-CT y 2.9 millones por un PET-CT, y en altos ingresos un poquito menos, pero también un número parecido acá, pero 1.16 millones de personas servidas por un PET. Nos damos cuenta que tenemos muy pocos equipos en la región, sin embargo hay un incremento. Por ejemplo, en el caso de Argentina se pasaron de 270 cámaras a 389, y en el caso de PET por millón de habitantes de 0,6 a 0,9. Si miramos la tabla, casi el comportamiento es similar en la mayoría de los países donde hay un incremento en el uso de las técnicas. Finalmente, en esta publicación, que digamos que ya es la última, que es una actualización del año 2022, específicamente como para cardiología, pero que recoge los datos que han usado para las otras publicaciones, entendiendo que las fuentes son las fuentes oficiales del Organismo Internacional de Energía Atómica y que puede haber un subregistro, digamos es lo que se tiene oficial, pues podemos ver que el número de PET scan por millón de habitantes de gama de SPECTs y de ciclotrones también presenta un aumento desde el 2016 hasta esta última actualización del 2022. Vemos que hay un incremento en el interés de comprar estos equipos por la necesidad de las patologías de ser diagnosticadas oportunamente. Si miramos también el comportamiento no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, lo que podemos ver es que va a existir un aumento en el cual desde 2020 hasta 2028 va a haber un incremento en el número de equipos de aproximadamente el 40%. Viendo este aumento, ¿cierto? En las aplicaciones, en los radionucleidos que se usan, en los radiofármacos, en la cantidad de equipos que hay, en el poco personal que tenemos en la región, me parece importante en este momento hablar de la protección radiológica y los retos de control de calidad y aseguramiento de la calidad. Entonces, nuevamente, separándolo en los tres grandes grupos, vimos que en el SPECT-CT tenemos un incremento en el número de procedimientos, pero también en la inclusión del CT en las imágenes híbridas. Entonces vamos a tener retos en esta optimización de la actividad administrada. Vamos a tener un tema de cuantificación, ese aseguramiento de la calidad que tengo en la cuantificación que antes no tenía porque simplemente eran imágenes cualitativas, y en el aseguramiento de la calidad tanto de dosis de radiación como el equipamiento de incluir estas técnicas de CT. Este mismo lo vamos a compartir con el PET-CT, en el cual tenemos esta parte de CT también que tenemos que tener asegurada, pero en el PET-CT pues vamos a ver que este número de procedimientos está creciendo y el número de equipos también, entonces la protección radiológica de los trabajadores va a ser un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando estemos hablando de protección y seguridad radiológica. Finalmente, en terapias radiometabólicas, entonces esta medición de la actividad inyectada, sobre todo cuando estamos hablando de emisores alfa, como vimos dosimetría, pues está relacionado con la cuantificación de las imágenes SPECT-CT, pero estos aspectos de ya cuantificar la deposición de energía, como la terapia radiometabólica que es, y la protección radiológica también de los trabajadores, porque también tenemos un incremento en el número de terapias y de los nuevos radiofármacos. Entonces, por ejemplo, aquí les traje este video, que es una administración manual de un radiofármaco, donde vemos pues que se tiene una jeringuilla, que se tiene un protector plomado, pero si se dan cuenta hay mucha interacción de las extremidades del trabajador con pues el radiofármaco, ¿cierto? Hay un seguimiento continuo del paciente, una manipulación de extensiones e incluso en este caso pues estamos viendo que se está usando una mampara plomada, pero pues que el brazo, la cara del trabajador queda expuesto, bueno, no estamos viendo la cara, pero ahí está la cara, y al final, por ejemplo, incluso aquí en el lavado, pues también hay una exposición de estas manos del trabajador. Existen muchas formas de optimizar, aquí estamos hablando solamente de blindaje,
porque les estoy mostrando la jeringuilla plomada, la mampara que se usa, etcétera. Pero pues existen en el mercado comercialmente dosificadores automáticos. Estos dosificadores automáticos pues lo que me permiten es cargar un único vial con la cantidad que requieren los pacientes y el proceso de administración lo hace automáticamente un robot en el cual sabe pues cuánto tiene que administrar y simplemente hace una deposición del volumen requerido. Si vemos la comparación, esta pues es la publicación que les estoy mostrando, es la comparación entre una dosis manual, donde podemos ver pues que las puntitas de los dedos tienen mayor exposición a radiación, pero en general toda la mano, que pues se entiende por la práctica que les estoy mostrando del lado izquierdo, mientras que usando pues estos equipos inyectores automáticos, la dosis de radiación es mucho menor. Entonces pues es una forma de optimizar si es posible y es viable, porque recordemos que la protección radiológica habla del principio ALARA, que es tan bajo como sea razonablemente posible, y ese razonablemente pues también incluye factores económicos, entonces hay que hacer la ecuación, pero existen y son muy buenos. Ya si miramos en terapias radiometabólicas, pues tenemos una situación muy parecida, ¿listo? Entonces, en este caso les traigo esta forma de administración, ¿sí? En la cual se hace muy parecido, se pone la jeringuilla dentro de un protector plomado y lo que se hace es una administración manual, eh, cuidando pues al trabajador en este biombo y con el protector y ahí se hace la administración del radiofármaco. En nuestro caso, o sea, en la experiencia que yo tengo, pues lo que hacemos es que lo hacemos con inyectores automáticos, pues para minimizar la exposición en extremidades de trabajadores y lo que hacemos es blindarlo o con castillos que blindan todo el inyector o blindando las jeringas donde vienen, pero usando bombas de infusión para que hagan esa infusión las bombas y no la mano del trabajador o pues también usando la inyección directa, ¿sí? Entonces tenemos como estas formas de proteger al trabajador. Según la experiencia que nosotros tenemos, los niveles de exposición de los pacientes con lutecio PSMA 617 inmediatamente después de la infusión son aproximadamente de 2 milirrengue en aumento. Entonces son tasas de dosis bajas, pero sin embargo la cantidad de radiación es alta y los riesgos de derrame también lo son, entonces es importante tener protocolos bien definidos para estas prácticas. También pues es importante tener el ambiente bien protegido para que estas contaminaciones pues no repercutan en exposición de los trabajadores que nos ayudan a hacer el aseo o para los trabajadores de mantenimiento o incluso para el paciente que sigue. Entonces, por ejemplo, en esta publicación refieren que ellos hacen un forrado de todo el baño, si forran todo el piso del baño, paredes, las superficies, forran la cama y forran como la mayor cantidad de superficies. Nosotros hacemos una aproximación más minimalista en la cual solamente forramos aquellas superficies que tienen riesgo de contaminación dependiendo de la terapia. Por ejemplo, en este caso solamente la bocina del teléfono, no todo el teléfono, los controles y la superficie superior de la mesa. En el sanitario pues no forramos todo, sino solamente las barandas de manejo y las teleduchas y también pues en la ducha, pues la teleducha y como las manijas y todo lo que se puede resultar contaminado. No hacemos una aproximación tan conservadora como esta porque pues hemos visto que la contaminación de piso y paredes es más bien bajo y esto nos permite optimizar recursos y minimizar elementos plásticos, pensando también en el uso de plásticos. Finalmente, pues pensando ya en optimización de la práctica, pues es importante saber que existen valores de referencia para el uso tanto en paciente adulto como en paciente pediátrico y pues que esto existe para optimizar nuestra práctica y saber que estamos usando las cantidades óptimas de radiación en cada caso. En este caso, pues está la primera era para tecnesio, esta segunda es para radiofármacos PET y finalmente pues para técnicas híbridas que tienen tanto la parte de medicina nuclear como la parte de CT, también tener niveles orientativos de dosis o niveles de referencia diagnóstico para los valores de CTDI y de LP, dependiendo de cuál sea la práctica, y con eso también podemos saber cómo estamos, porque muchas veces uno
quiere optimizar, pero no sabe hasta dónde optimizar, o si está bien, o si puede optimizar más, o si de pronto ya optimizó demasiado y su calidad de imagen no es tan buena. Entonces es muy bueno tener estos valores de referencia y poder definir mejor su práctica. También pues para CT es importante saber que tenemos la modulación de dosis, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 4 casas comerciales y cada uno tiene su propio control automático de exposición, que lo que hace es disminuir, aumentar la cantidad de MAS o de KB, dependiendo del grosor del paciente y de unos factores predeterminados por el usuario. Y pues con esto vamos a poder optimizar esta dosis de radiación. Entonces, si estamos hablando de protección radiológica del paciente, tenemos que involucrarnos en estos aspectos para poder optimizar el proceso. Es importante también saber que, por ejemplo, la Asociación Americana de Física Médica tiene páginas para control de calidad de tomografía computarizada y, por ejemplo, este es un pantallazo que tomé para la charla donde hablan de dosis de radiación en CT y también es bonito porque lo hacen también diferentes vendedores y marcas comerciales, entonces uno puede ir a buscar el equipo que tiene, buscar cuál es ese material didáctico que le puede servir. Y esto lo que nos permite pues es tener información, por ejemplo en este caso que habíamos hablado del control automático de exposición, entonces aquí están Education Slides, material informativo para saber cómo funciona, porque sabiendo cómo funciona pues al final podemos determinar qué podemos implementar o no en nuestro centro. Listo, y esta diapositiva es como la conclusión, es un artículo que me gustó mucho. Y fue publicado este año en la revista europea de medicina nuclear y habla de cómo la medicina nuclear está evolucionando, cómo esto nos implica nuevos retos para la protección radiológica, la seguridad de la práctica y el sistema de calidad. Estamos cambiando de paradigma, ya no es solamente el diagnóstico, es la terapéutica, es el terapnóstico, cada vez hay más prácticas. Entonces necesitamos enfocarnos no solamente en el equipamiento, sino también en el personal, en todas estas evoluciones de técnicas y tenemos que estar entrenados para poder ir acorde con el proceso. ¿Listo? Eso sin hablar claramente de todo lo que la inteligencia artificial nos está trayendo y nos está cambiando la forma como vemos nuestro trabajo. Quiero agradecerles su atención, espero que haya sido de interés y cualquier cosa saben dónde encontrar. Gracias.